soy Ariana, soy profesora del Departamento de Botánica y Geología de la Unidad Docente de Geología y vengo a presentaros esta exposición titulada GEAS, Mujeres que estudian la Tierra. Esta exposición la hemos organizado juntamente con la Comisión de Igualdad de la Facultad de Biològiques para conmemorar el 8M, el Día de la Mujer Trabajadora. Es cierto que esta exposición es itinerante, va por distintos centros y la ha cedido la Comisión de Mujeres y Geología de la Sociedad Geológica de España y el Instituto Minero y Geológico de España. En esta exposición se pueden observar, se explica la vida de 12 mujeres que se dedicaron a las geociencias, en las cuales tuvieron unos descubrimientos o una vida investigadora muy relevante para la geología de hoy en día, pero por el hecho de ser mujeres les ha costado mucho más llegar a la sociedad. Sí que es verdad que muchos de los descubrimientos que han conseguido estas mujeres siempre las hemos asociado a hombres y no es así. Como podéis observar, hay muchas mujeres en esta exposición de distintas nacionalidades y disciplinas dentro de las geociencias y me gustaría destacar el caso de Carmina Virgili. Carmina Virgili es una mujer que destacó sobre todo en el ámbito de la estratigrafía y la política. Nació en el 1927 y murió en el 2014. Sí que es verdad que aunque sus grandes hitos fueron en la reforma universitaria y la ley de la ciencia, dirigió varias tesis doctorales de las cuales una de sus doctorandas ha sido profesora durante muchísimos años aquí en el Departamento de Botánica y Geología. El nombre es Ana Marcialiaga, que se ha jubilado hace un par de años y bueno, fue Ana la primera mujer presidenta de la Asociación de Paleontología Española. Dos de otras mujeres que se explican sus vidas y sus hallazgos aquí en la exposición son, por ejemplo, Katia Krafft, que era vulcanóloga y junto con su marido conocieron en profundidad el funcionamiento de los volcanes y se hicieron especialistas en riesgos geológicos asociados a la vulcanología. Como modo curioso, comentar que ella y su marido, junto con muchísimos periodistas que estaban haciendo un reportaje en un volcán, fallecieron por las nubes tóxicas de una erupción volcánica en el año 91. Y para acabar, otro ejemplo tenemos el de Inge Lehmann. Esta, no sé si cuando vosotros erais pequeños y estudiabais el núcleo de la Tierra y el manto y la corteza terrestre, hay una discontinuidad que es la discontinuidad de Lehmann, que la descubrió esta mujer que era sismóloga de principios del siglo XX, aunque murió en el año 1993. Esa discontinuidad siempre que se estudia se asocia a un nombre, pero fue esta mujer la que la describió y la que la estudió en profundidad. Y con esto ya solo me queda invitaros para que vengáis a ver la exposición, que como ya os he comentado está en la facultad, en el hall de la Facultad de Biología del edificio B y que las fechas son del 5 al 25 de marzo. Esta exposición tiene un libro asociado que lo podéis ver en este código QR en el cual tenéis descritas la vida de estas 12 mujeres que fueron un hito en su momento en las geociencias.